Queremos determinar el área limitada por las dos funciones, f de x igual a x y g de x igual a x cubierta. Creo que una de las cosas más importantes de hacer en este tipo de problema es graficarlo en nuestra calculadora gráfica o incluso a mano, porque las coordinaciones x de los puntos de intersección nos ayudarán a determinar nuestros límites de integración, y también tenemos que saber cuál función está en el tipo y cuál función está en la parte inferior del intervalo. Así que el objetivo definitivo aquí es determinar el área de esta región limitada aquí, así como el área de esta región limitada aquí. Lo diferente de esta pregunta es, aviso a la izquierda, la función cúbica está en la parte superior, y la línea está en la parte inferior, pero a la derecha la línea está en la parte superior, y la función cúbica está en la parte inferior. Esto significa que tenemos que tener dos integrales definidos diferentes para determinar el área de toda la región limitada. Porque tenemos el gráfico, podemos ver la coordinación x de este punto de intersección es -1, y luego tenemos otro punto de intersección en x igual a 0 y luego en x igual a 1. Así que tenemos que integrar de -1 a 0 y luego de 0 a 1. Ahora, si no tenías un gran gráfico bueno para determinar las coordenadas x de estos puntos de intersección, lo que tenemos que hacer es configurar estas dos funciones iguales para cada uno, y resolver para x y voy a seguir adelante y mostrar eso. Establecemos x igual a x cubed. Vamos adelante y movamos esta x al lado derecho, para tener 0 igual a x cubierto. X ahora podemos factorar y solucionar. Factor out x, tenemos x cuadrado, 1. Y entonces factor de nuevo, hay una diferencia de cuadrados. Así que hay tres soluciones para esta ecuación. Tenemos x igual 0, x igual -1, y x igual +1. Otra vez, aviso como estos valores coinciden con las coordenadas x en los puntos de intersección que vemos aquí en el gráfico. Vamos adelante y configure nuestros dos integrales definidos. Otros entonces determinando las coordenadas x de los puntos de intersecciones, cuando configuramos un integral, tenemos que tener la función superior menos la función inferior. Así que el área de toda la región limitada será el integral definido de -1 a 0 de x cubado. X, de nuevo, esa es la función principal menos la función inferior más el integral definido de 0 a 1, pero ahora la función superior será la línea. Así que tendremos x cubado. Ahora, quiero mencionar que para este ejemplo, estas dos regiones tienen la misma área debido a la simetría. Así que podemos tomar dos veces una de estas integrales, pero no siempre va a ser el caso donde estas dos regiones tenían la misma zona exacta. Así que voy a seguir adelante y mostrar esto usando ambos integrales definidos. Aquí tenemos x al cuarto dividido por 4, x cuadrado dividido por 2. Evaluaremos esto en 0 y -1. Y aquí habremos x cuadrado divididos por 2, x al cuarto divididos por 4. Evaluaremos esto en 1 y 0. Así que cuando x es 0 estos son ambos 0 y luego cuando x es -1, esto será +1 4, 1 2. Y luego aquí cuando x es 1 tendremos 1 2, 1 4. Y luego cuando x es 0, esto será 0 otra vez. So 1 4, 1 2 igual -1 4, pero estamos restando que así es 1 4 más aquí tenemos 1 2, 1 4, que también es 1 4. Así tenemos un total de 2 4 o 1 2 de una unidad cuadrada para el área de esta región limitada. Así que no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es tener un gráfico de las dos funciones no solo para determinar los límites de la integración, sino también para determinar qué función está en la parte superior y cuál está en la parte inferior. Espero que hayas encontrado esto útil.